El aire en los archivos secretos del Vaticano no era simplemente viejo, era un sudario de siglos, una pátina invisible de polvo y plegarias, de tinta desvanecida y secretos silenciados. Cada rayo de luz que se colaba por los ventanales enrejados, altos y estrechos como aspilleras medievales, parecía luchar contra una oscuridad intrínseca, una que no era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, opresiva. El olor era una mezcla embriagadora y sofocante, pergamino antiguo, encuadernaciones de cuero resecas, el moho dulce y penetrante de piedra húmeda y subyacente a todo, un tenue aroma metálico, casi a sangre seca, que nadie parecía notar excepto, quizás, aquellos que pasaban demasiado tiempo sumergidos en sus profundidades. Entre las imponentes estanterías de madera oscura que se elevaban hasta un techo gótico apenas discernible, dos figuras se movían con una cadencia contrastante. Dr. Elara Vance, 29 años. Una historiadora de la Iglesia con una reputación creciente por su meticulosa, a veces brutal, honestidad académica, se movía con una energía contenida. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta práctica, y sus gafas de montura fina le daban un aire intelectual, pero la chispa en sus ojos, de un intenso color avellana, revelaba una curiosidad inquebrantable, casi insaciable. Sus dedos, ágiles y precisos, se deslizaban por los lomos de los volúmenes, su mente ya procesando la posibilidad de nuevas revelaciones. Padre Alessio Costa, 68 años. Un hombre cuyo rostro parecía cincelado por la misma piedra antigua que lo rodeaba. Su sotana, pulcra a pesar del entorno, apenas disimulaba una leve encorvadura en la espalda. Sus ojos, antes de un azul vibrante, ahora opacados por una velada melancolía, observaban a Elara con una mezcla de respeto y una profunda, casi palpable, aprensión. Su movimiento era lento, mesurado, como el de alguien que camina sobre cristales invisibles. Habían pasado horas, convertidas en días, en la sección más vetusta y menos visitada de los archivos, buscando lo que Elara llamaba las hebras sueltas del tapiz papal y lo que Alessio, en sus momentos de mayor franqueza, consideraban las sombras que es mejor dejar dormir. Elara estaba obsesionada con una serie de papas de la Baja Edad Media, cuyas sucesiones habían estado extrañamente envueltas en misterio. Muertes prematuras y documentos contradictorios, especialmente aquellos relacionados con el enigmático Pontífice de las Sombras, una figura apenas mencionada en las crónicas oficiales. Padre Alessio, ¿está seguro de que no hay más registros de la Bula Sanguis Aeternus? Solo encuentro esta referencia fragmentada en el Index Librorum Prohibitorum, y el nombre suena peculiar. Demasiado evocador. Elara sostenía un grueso volumen con tapas de cuero carcomido, su voz resonando en el silencio como un intruso audaz. Su aliento se condensaba ligeramente en el aire frío. Ah, Elara, la Bula Sanguis Aeternus. Ya le he dicho que es poco más que una nota a pie de página, una curiosidad teológica sin implicaciones reales. Es de una época de gran superstición. Alessio no miró directamente a Elara, sino que sus ojos se perdieron en la penumbra que se escondía entre los estantes más altos, como si esperara ver algo acechar allí. Su voz era un murmullo ronco, cargado con una fatiga que trascendía el cansancio físico. Padre, el mero hecho de que aparezca en el índice es significativo. Y no solo en el índice. Mira esto. Elara giró la página, señalando una pequeña nota marginal, escrita con una letra diminuta y apretada en latín arcaico, en un códice que databa del siglo XIII. Ade aeres vitae perpetuae et pacti sanguinis, pontifex umbrae, interritus in aeternum, a la herejía de la vida perpetua y del pacto de sangre, el pontífice de las sombras, intrepidez para siempre. Esto no es una simple superstición, padre. Esto es una acusación. O una profecía. Alessio se acercó, sus pasos lentos y arrastrados sobre el suelo de piedra. Se inclinó sobre el códice, sus gafas resbalando por su nariz. Sus ojos entrecerrados escanearon la escritura, y un temblor casi imperceptible recorrió su mano al tocar el pergamino. Una interpretación exagerada. Delirios de algún escriba celoso, Elara. Las épocas oscuras daban pie a tales fantasías. La Iglesia siempre ha sido un faro contra la superstición, no su propagador. ¿Pero por qué el pontífice de las sombras? Este nombre aparece en otros lugares, siempre asociado con sucesiones anómalas, con periodos de extraña quietud en el Vaticano.
como si una influencia externa hubiera tomado las riendas, Padre. Y estas referencias a la vida perpetua. La voz de Elara bajó a un susurro, pero su intensidad no disminuyó. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más cargado. Una fina capa de polvo se desprendió de un libro cercano y flotó en la débil luz, como diminutas partículas de tiempo. Los papas mueren, Elara. Todos los hombres mueren. Incluso los sucesores de Pedro. No hay tal cosa como la vida perpetua, salvo la del alma en la gracia de Dios. Alessio se enderezó, su mirada ahora fija en Elara, una extraña mezcla de desafío y miedo en sus ojos. Parecía intentar imponer una barrera invisible entre ellos y las palabras escritas. Excepto si no fuera en la gracia de Dios, ¿verdad? Si fuera un pacto de otro tipo. Con algo más antiguo. Más oscuro. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, no por el frío del archivo, sino por la implicación tácita de sus propias palabras. La atmósfera se había vuelto palpable, un velo tenso que vibraba entre ellos. Basta, Elara. Está yendo demasiado lejos. Algunas puertas es mejor no abrirlas, incluso en la búsqueda del conocimiento. Especialmente aquí, en la casa de Dios. Las puertas están ahí para ser abiertas, Padre. Si no, ¿por qué están? Y créame, siento que esta puerta ya está entreabierta. Hay algo más. Elara no se dejó disuadir. Sus ojos escanearon el códice una vez más, y luego se detuvo. Su mirada se fijó en una minúscula incrustación en la encuadernación de cuero, apenas perceptible, del mismo color que el cuero, pero con una textura ligeramente diferente. Era un patrón geométrico, apenas visible, que parecía repetirse en el margen del texto. ¿Qué es esto? Sus dedos trazaron el patrón. No era un adorno. Era una serie de líneas intrincadas que, al seguirlas, revelaban una forma estilizada, una llave. Una llave extrañamente alargada, casi gótica, con un guardallaves complejo. Y justo debajo, un número romano, 13. ¿Qué ha encontrado ahora? La voz de Alessio era apenas un susurro, cargada de una nueva capa de ansiedad. Una clave, Padre. Una clave para algo. 13, eso es el siglo. Este códice es del siglo XIII. ¿Y esta forma de llave? No es un diseño común. Elara se levantó, su mente trabajando a una velocidad febril. Sus ojos escanearon la inmensa sala de archivos, buscando cualquier otro indicio, cualquier otra llave similar. El silencio se intensificó, roto solo por el susurro de sus propios abrigos al moverse y el leve crujido de los estantes de madera bajo él. Peso de los siglos. No creo que sea prudente seguir investigando esto, Elara. Deberíamos dejarlo aquí. Hay otros documentos más, convencionales. Alessio estiró una mano, como para detenerla, pero su gesto era débil, vacilante. Había una súplica en sus ojos que Elara no estaba dispuesta a conceder. Padre, ¿me está pidiendo que ignore esto? Después de todo este tiempo, de todas estas referencias veladas? No. Algo me dice que esto es más que una coincidencia. Esto es un rastro. La determinación en la voz de Elara era inquebrantable. Se movió entre los estantes, su linterna de mano, una moderna herramienta de LED, cortando franjas de luz a través de la penumbra. Buscaba patrones, formas, cualquier cosa que resonara con la llave del códice. El aire se volvió más frío, y el aroma metálico subyacente se hizo más pronunciado, casi agudo. Un escalofrío helado, que no provenía de ninguna corriente de aire obvia, recorrió la nuca de Elara. Elara, por favor. No hay nada más aquí. El Vaticano es vasto, pero sus secretos son celosamente guardados. Y algunos, mi querida, se guardan a sí mismos. Alessio se había quedado inmóvil junto al códice abierto, su rostro pálido y tenso. Parecía encogido, como si la sombra de las estanterías estuviera absorbiéndolo. Lo sé, Padre. Y eso es exactamente lo que me dice que estamos en el camino correcto. Los secretos que se guardan a sí mismos son los más importantes. De repente, Elara se detuvo.
Sus ojos se fijaron en una sección de la pared al final del pasillo, donde las estanterías de madera daban paso a una pared de piedra desnuda, tosca y sin tallar, que parecía desentonar con la arquitectura elaborada del resto de los archivos. Era una pared de aspecto extraño, sin juntas visibles, como si hubiera sido levantada de una sola pieza. Y en el centro, a la altura de sus ojos, había una pequeña depresión, casi un ojo de buey, del tamaño y la forma exactos de la llave estilizada que había encontrado en el códice. Padre. Aquí. Su voz era un susurro excitado, apenas audible. Alessio, con un esfuerzo visible, se arrastró hacia ella, su respiración superficial y rápida. «Dios mío». La exclamación de Alessio fue un gemido ahogado. Sus ojos se agrandaron al ver la incrustación. Un sudor frío perló su frente. ¿Qué es esto, padre? ¿Un mecanismo? El ara extendió un dedo tembloroso y lo insertó en la ranura. La piedra estaba helada, casi dolorosamente fría, y la forma encajaba perfectamente. Un clic suave, casi inaudible, resonó en el silencio, seguido de un crujido lento y gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra. La pared de piedra, que había parecido monolítica, comenzó a retraerse hacia adentro, revelando una abertura aún más oscura, un pasaje vertical que descendía hacia la penumbra. El aire que emanaba del pasaje era aún más frío, pesado y viciado, con un olor más intenso a moho y a ese persistente aroma metálico. Era un olor antiguo, de algo que había estado sellado durante mucho, mucho tiempo. No, el ara. Por el amor de Dios, no. Alessio retrocedió un paso, su rostro se había vuelto de un color ceniciento. Levantó una mano, como si intentara detener una fuerza invisible. ¿Qué es esto, padre? ¿Qué hay ahí abajo? El ara, aunque asustada, sentía una adrenalina helada recorrer sus venas. La curiosidad era una fuerza magnética, arrastrándola hacia el abismo recién abierto. Leyendas, el ara. Antiguas leyendas. Hablan de los niveles olvidados. De lo que se ocultó incluso del conocimiento papal. De una secta, un culto dentro de la iglesia, que buscaba el poder más allá de lo divino. Que hizo pactos. Las palabras de Alessio se entrecortaban, su voz temblaba visiblemente. Sus ojos, fijos en la negrura del pasaje, reflejaban un terror primario. ¿Pactos? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Es esto el Vaticano subterráneo del que hablaban los viejos mitos apócrifos? El ara encendió su linterna. El potente haz de luz se perdió en la oscuridad descendente, revelando una escalera de piedra en espiral que se hundía en un pozo sin fondo, sus escalones desgastados y cubiertos de una capa gruesa de polvo y lo que parecían ser pequeñas estalactitas, formadas por la humedad. Las paredes estaban talladas con símbolos que eran extrañamente familiares para el ara, pero que nunca había visto en ningún texto litúrgico oficial, figuras alargadas, casi esqueléticas, con ojos hundidos y rostros angustiados, entrelazadas con vides y símbolos abstractos que recordaban la forma de murciélagos o alas demoníacas. Se decía que esos niveles no eran para los ojos de los vivos, el ara. Que algo los custodiaba. Que lo que buscaban era el sucesor eterno. Un pontífice de las sombras, sí. Pero no un hombre. Una abominación. Alessio se había agarrado a una estantería, su respiración sibilante. Su rostro era una máscara de puro pavor. ¿Una abominación? Padre, está hablando como si esto fuera real. El ara comenzó a descender la escalera, un paso a la vez, su linterna barriendo la oscuridad. El frío se hizo más intenso, un frío penetrante que calaba hasta los huesos, diferente al frío habitual de los archivos. Era un frío que parecía robar la energía, no solo la calidez. El olor metálico era ahora inconfundible, el hedor rancio de sangre vieja, mezclado con tierra húmeda y una dulzura enfermiza, casi azufre. El ara, vuelve. Por favor. No sabe lo que hace. La voz de Alessio era un grito ahogado, pero el ara ya estaba demasiado lejos, su determinación alimentada por la audacia y el ansia de conocimiento. Tengo que verlo, padre. Tengo que entenderlo. Este es el origen de todo, ¿verdad?
el corazón de las sombras de la iglesia. Cada paso que daba la llevaba más profundo, más lejos de la luz del día, de la seguridad de la superficie. La humedad goteaba desde algún lugar invisible, resonando con un eco cavernoso y lúgubre. Las sombras danzaban alrededor de su haz de luz, transformando las tallas de la pared en figuras que parecían moverse, retorcerse, y mirarla con ojos vacíos. El ara alcanzó un rellano. La escalera continuaba hacia abajo, pero se abría un pasillo lateral, bajo un arco de piedra decorado con los mismos símbolos inquietantes. El aire era pesado, asfixiante. En el centro del pasillo, el frío era más intenso, concentrado, como si emanara de un punto específico. Padre, ¿me oye? El frío aquí es antinatural. El ara no recibió respuesta. El eco de su propia voz se desvaneció en el silencio aplastante. Estaba sola. Completamente sola en la oscuridad. Caminó por el pasillo. La linterna reveló que el suelo estaba cubierto por una fina capa de ceniza, mezclada con fragmentos de hueso, pequeños y blanquecinos. Las paredes se volvieron más oscuras, el tallado de los símbolos más profundo, más amenazador. Algunas de las figuras parecían tener manos estiradas, garras finas que se extendían desde la piedra. Y entonces, lo vio. Al final del pasillo, en una pequeña alcoba, había un altar. No era un altar cristiano. Era una losa de piedra negra, lisa y pulida, con un canal tallado en su superficie que terminaba en un cuenco poco profundo. Estaba manchado con una sustancia oscura y seca. Sangre. Pero no sangre de animal. La forma, la disposición de los símbolos a su alrededor, sugerían algo más siniestro. El frío más intenso emanaba del altar. Era como si el aire mismo se congelara a su alrededor. El ara levantó la linterna, y el haz de luz se detuvo en algo más allá del altar, una figura. Era una estatua. Una figura humanoide, de tamaño natural, tallada en una piedra oscura y brillante, casi obsidiana. Estaba de pie, erguida, con una túnica sencilla, pero ¿su rostro? Su rostro era de una belleza inhumana, pálido y anguloso, con pómulos afilados y labios finos. Sus ojos, tallados en la misma piedra oscura, parecían absorber la luz, pero había algo en ellos, un brillo inerte, que sugería una conciencia latente. Y sus manos, largas y delicadas, sostenían un cáliz de piedra idéntico al del altar, también manchado. La estatua tenía una extraña cualidad, una vitalidad petrificada. Parecía estar a punto de moverse, de cobrar vida en cualquier momento. Y en la base de la estatua, en un latín cincelado con una caligrafía elaborada, estaba una única palabra: sanguis. De repente, el ara oyó un sonido. No era el goteo constante de agua, ni el crujido de la piedra. Era un sonido sutil, un raspado, como uñas largas arrastrándose suavemente por la piedra de las paredes, viniendo desde más allá de la alcoba, desde las profundidades del pasadizo que seguía la escalera. Un sonido que se acercaba, lento y deliberado. El ara se quedó paralizada, su respiración atrapada en su garganta. El haz de su linterna temblaba violentamente. Sus ojos estaban fijos en la estatua, pero su mente gritaba: no es una estatua. No es solo una estatua. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura helada recorrió su cuerpo. Un miedo ancestral, primario, se apoderó de ella. Sus ojos, al desviarse de la estatua, captaron un movimiento. En el extremo más lejano del pasillo, más allá del altar, donde la oscuridad era más profunda, una sombra se alargó. Era demasiado larga, demasiado delgada, y se movió con una agilidad antinatural, deslizándose por la pared antes de desaparecer. La linterna del ara cayó de sus manos con un ruido sordo, su luz rodando y parpadeando antes de extinguirse, sumiéndola en una oscuridad total, absoluta. El silencio se volvió un rugido en sus oídos. El olor a sangre vieja se hizo insoportable. Y en la oscuridad, la escuchó de nuevo, más cerca esta vez. Una voz. Un susurro seco y áspero, pero con una resonancia profunda que vibraba a través de la piedra, que parecía nacer del mismísimo aire frío. La voz hablaba en latín. «Ven, mi sucesora». El ara intentó gritar, intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapada en la negrura,
el terror helándola hasta la médula, mientras sentía una presencia acercarse. Una presencia antigua y hambrienta, susurrando su nombre en la oscuridad insondeable del Vaticano subterráneo. El Ara estaba congelada, no solo por el gélido aire del subsuelo, sino por un terror que le había robado hasta la última gota de control sobre sus músculos. Sus ojos, inútiles en la oscuridad impenetrable, buscaban frenéticamente algo, cualquier cosa. Pero solo había negrura, una negrura tan densa que parecía absorber el mismo sonido, dejando solo el resonar de su propio corazón martillando contra sus costillas. Un tambor enloquecido en el silencio mortal. La voz. El susurro seco y áspero, ahora parecía haber envuelto todo el espacio, no viniendo de un punto fijo, sino de todas partes a la vez, una presencia intangible y sofocante. El hedor a sangre vieja y a algo más, algo putrefacto y dulce, se hizo tan opresivo que le quemaba la garganta. Intentó jadear, pero el aire le era negado. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, una vibración interna que amenazaba con destrozarla. Sentía algo, acercándose. No era un sonido de pasos, sino una sensación, una caída de la temperatura aún más drástica a su alrededor. Una presión palpable en el aire, como si la oscuridad misma estuviera condensándose en una forma tangible, helada y hambrienta. En su mente, una alarma estridente sonaba, instándola a huir, a luchar, a hacer cualquier cosa. Pero su cuerpo, su maldito cuerpo, estaba atrapado, encadenado por el miedo, un prisionero de su propia psique. Podía sentir el aliento helado de algo sobre su nuca, o tal vez era solo su imaginación febril, sus sentidos traicionándola en el abismo. El Ara deseaba con cada fibra de su ser que la luz de su linterna regresara, que cualquier cosa rompiera esta prisión de oscuridad. Y entonces, como una plegaria respondida por un dios caprichoso, una luz parpadeó a lo lejos, débil al principio, danzando en los confines del pasillo del que el Ara había venido. No era la luz potente de su propia linterna, sino un haz más tenue, más amarillo. Un pequeño rayo de esperanza que rasgó la tela de la desesperación. El Ara no pudo hacer un sonido, pero sus ojos se fijaron en esa chispa distante. Luego, oyó una voz, un grito ahogado que, aunque amortiguado por la distancia y la reverberación de la piedra, era inconfundiblemente humano. El Ara, por el amor de Dios. ¿Estás ahí? La voz trajo consigo una oleada de alivio tan potente que le dolió físicamente. Era el padre Tomás, su colega arqueólogo y la única persona que sabía de su investigación secreta en las entrañas del Vaticano. Su presencia era un ancla en la tormenta de terror que la había arrastrado. La luz se acercó, revelando la silueta de un hombre corpulento, con un chaquetón abultado y el rostro surcado por la preocupación. Llevaba una linterna de mano que lanzaba un cono tembloroso de luz ante él. Al llegar al umbral de la alcoba donde el Ara yacía, el padre Tomás se detuvo en seco, su rostro pálido al ver la figura inmóvil de el Ara, su linterna tirada a sus pies, y la estatua imponente, proyectando sombras grotescas. El Ara. ¿Qué ha pasado? Responde, el Ara. Tomás avanzó cautelosamente, su linterna barriendo la alcoba, deteniéndose brevemente en la estatua, luego en el suelo donde la linterna de el Ara estaba apagada. Sus ojos, al ver la expresión de puro pavor en el rostro de el Ara, se llenaron de una nueva comprensión, mezclada con el miedo. Tomás, corre. ¿Correr? ¿De qué hablas? Estás pálida como un fantasma. ¿Te has caído? ¿Te has golpeado la cabeza? Tomás se arrodilló junto a el Ara, intentando evaluarla, su propia linterna iluminando el rostro ceniciento de ella. Su mano se extendió para tocarle el hombro, pero el Ara reaccionó con una sacudida, como si la hubieran quemado. No. No me toques. No lo entiendes. Hay algo aquí. Algo. El Ara no pudo completar la frase. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad más allá del alcance de la linterna de Tomás, en la dirección del pasillo por donde la sombra se había deslizado y la voz había susurrado. El padre Tomás, siguiendo su mirada, sintió un escalofrío. El aire se sentía más denso, más frío en esa dirección. ¿Algo? ¿Qué algo, el Ara? Esto es el subsuelo del Vaticano. Hay viejas tumbas, catacumbas, pero no. Las palabras de Tomás se extinguieron en un jadeo.
Un sonido. Un raspado sutil, un arrastre lento, proveniente de la oscuridad más profunda del pasillo. Era el mismo sonido que Elara había oído antes, solo que ahora, parecía mucho más cerca. Mucho más real. Y Tomás también lo escuchaba. ¿Qué demonios es eso? Tomás se puso de pie abruptamente, girando su linterna hacia el pasillo oscuro. El haz se perdió en la inmensidad de la negrura, incapaz de penetrarla por completo. El raspado continuó, un ritmo lúgubre y constante, como si una criatura inmensa y pesada se arrastrara con extremidades secas y huesudas. Te lo dije. Es real. Vi una sombra, y me habló. En latín. Me dijo. Ven, mi sucesora. ¿Sucesora? Elara, ¿estás bien? Puede que el gas de estas criptas antiguas. Antes de que Tomás pudiera terminar su frase, el raspado se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre ellos. Un silencio tan profundo y antinatural que era casi más aterrador que el sonido anterior. Elara y Tomás permanecieron inmóviles, sus respiraciones contenidas, sus ojos fijos en el punto de oscuridad del que había emanado el ruido. El corazón de Elara latía con tanta fuerza que pensó que podía escucharlo resonar en la fría piedra. El aire helado se intensificó, un frío que calaba hasta los huesos y parecía traer consigo el olor a sangre, ahora más fuerte, más vívido, como si algo fresco y pulsante estuviera cerca. Un olor metálico, casi dulce, que les revolvía el estómago. Este olor. Es horrible. Es sangre, Tomás. Lo ha sido todo el tiempo. De repente, del extremo del pasillo, donde la oscuridad era más densa, emergió algo. No era una forma clara, sino una distorsión de la negrura, una masa que parecía más opaca que el resto de la sombra. Se movía, lento, arrastrándose a lo largo de la pared, creciendo, alargándose, como una mancha de tinta que se expande en el agua. Dios mío. ¿Qué es eso? La forma no era completamente discernible, pero los ojos de Elara, acostumbrándose a la penumbra, pudieron captar ciertos detalles. Extremidades increíblemente largas y delgadas, articuladas de forma extraña, moviéndose con una gracia antinatural, como las patas de una araña gigante, pero dispuestas de una manera que recordaba a un cuerpo humano grotescamente estirado. La cosa parecía deslizarse en lugar de caminar, su masa oscura absorbiendo cualquier luz que la linterna de Tomás intentaba proyectar sobre ella. Corre, Tomás. Ahora. La criatura, si es que se le podía llamar así, pareció reaccionar al grito de Elara. Su movimiento se aceleró. Lo que había sido un arrastre lento se convirtió en un deslizamiento más rápido, una carrera sigilosa que cerraba la distancia entre ellos y la oscuridad con una velocidad alarmante. Sus contornos, aunque aún difusos, parecían adquirir una forma más definida, más monstruosa. No. No puedo. La criatura ahora estaba a unos 20 metros. Un escalofrío sobrenatural emanaba de ella, una ola de frío puro que les golpeó con la fuerza de un puñetazo, haciendo que sus dientes castañetearan incontrolablemente. El aire mismo se sentía denso, pesado, cargado de una malicia palpable. De nuevo, la voz resonó. No era un susurro esta vez, sino un siseo prolongado y gutural, que parecía provenir de la garganta de un ser que no conocía la piedad. Un siseo que vibraba en la piedra, en sus huesos, y que les helaba la sangre. Mi sangre te llama. Y esta vez, la voz era mucho más clara, mucho más cercana. Los sonidos de su propia lengua materna, el latín, pero pronunciado con una cadencia ancestral, un tono que resonaba con eones de oscuridad y hambre. La luz de Elara chocó con la forma oscura. Por un microsegundo, lograron verla. Era alta, demacrada, con una piel que parecía pergamino viejo estirado sobre huesos. Sus ojos, eran dos brasas rojas y ardientes, dos puntos de una luz maligna y hambrienta que se clavaron en ellos. La boca, abierta en una mueca de puro horror, revelaba dientes caninos, largos y afilados, teñidos de lo que parecía ser sangre seca. Su vestimenta era jirones, lo que alguna vez pudo haber sido una túnica sacerdotal. Ahora era solo harapos colgando, antiguos y sucios. Pero lo más impactante eran sus manos, garras largas, huesudas, con uñas que parecían dagas,
y que habían sido las responsables de ese raspado escalofriante. La criatura detuvo su avance, no por miedo a la luz, sino como si la luz le diera una pausa, un momento para saborear su presencia. Su cabeza se inclinó ligeramente, como un depredador que evalúa a su presa. ¿Un monstruo? No es posible. Tomás, levántate. Tenemos que irnos. La criatura dio un paso más. Un paso lento, deliberado. Pero con ese paso, la temperatura en la alcoba cayó aún más. Podían ver el vaho de su aliento en el aire gélido. Podían sentir el frío que emanaba de ella como una ola de choque. Y entonces, comenzó a reír. Una risa seca, sin alegría, que sonó como huesos chocando, un chirrido agudo que perforó sus oídos y la razón. La voz siseó de nuevo, ahora con una cadencia diferente, una que revelaba una inteligencia malévola, una astucia milenaria. La luz, un pobre velo. El hambre, una verdad eterna. Tu sangre, el ara, canta para mí. Tu sangre es mi herencia. No. Aléjate de mí. Con un coraje que no sabía que poseía, el ara intentó levantar a Tomás, quien seguía agazapado contra la pared, su rostro blanco y sus ojos llenos de un horror inarticulado. Vamos, Tomás. No podemos quedarnos aquí. Se está acercando. La criatura dio otro paso, luego otro, y otro, cerrando la distancia lentamente, disfrutando del terror que irradiaban. El ara la iluminó directamente con la linterna, el haz blanco chocando contra los ojos rojos, pero la criatura no parpadeó. Era como si la luz fuera solo una molestia, no una amenaza. Los ojos rojos de la criatura se fijaron en el ara, una sed palpable emanando de ellos. Y luego, hizo un movimiento rápido. No hacia el ara, sino hacia la estatua, hacia el altar. Su mano engarfiada se levantó, apuntando a la figura petrificada, y luego su mirada volvió a el ara. La sucesión debe ser completa. Y el rito requiere sangre. Tu sangre. La criatura se abalanzó. No era un sprint, sino un deslizamiento increíblemente rápido, una ráfaga de movimiento oscuro que cubrió los pocos metros que los separaban en menos de un segundo. El ara solo tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura estuviera sobre ellos. El padre Tomás, en un último destello de instinto, gritó y empujó a el ara con toda su fuerza, lanzándola hacia un lado, justo cuando la garra de la criatura se abatía sobre él. Un sonido húmedo, desgarrador, llenó la alcoba. El ara rodó por el suelo, su cabeza golpeando la fría piedra, y cuando logró enfocar la vista, vio una escena de horror indescriptible. La criatura sostenía al padre Tomás. Sus garras se habían clavado en su pecho, perforando la tela y la carne con una facilidad espantosa. La sangre brotó, oscura y caliente, empapando la túnica harapienta de la criatura. Los ojos de Tomás estaban abiertos, fijos en la nada, su boca en un grito silencioso. La criatura inclinó su cabeza, y con una boca que se abrió de una manera inhumana, se abalanzó sobre el cuello del padre Tomás. El ara escuchó un chasquido. Un sonido de succión. Y luego, el padre Tomás se desplomó, una marioneta de carne vacía, en el frío suelo de piedra. El ara sintió un nudo en la garganta, una desesperación que la paralizó aún más que el miedo inicial. Tomás, muerto. En cuestión de segundos. La linterna, que había soltado en su caída, rodó hasta detenerse, su haz de luz apuntando hacia la figura demacrada, que ahora levantaba la cabeza, sus labios manchados de sangre fresca, sus ojos rojos brillando con una satisfacción macabra. Dulce, la ofrenda. Pero la verdadera sangre, la del sucesor, aún espera. La criatura dio un paso hacia el ara, su silueta temblorosa en el cono de luz de la linterna. El ara intentó arrastrarse hacia atrás, su mente gritando, su cuerpo fallándole. Sentía el frío invadirla, la presencia de la criatura llenando cada rincón de la alcoba. El olor a sangre fresca, mezclado con el hedor a muerte de Tomás, le era insoportable. Las paredes de piedra, las tallas antiguas, la estatua imponente del sucesora, de las leyendas, todo parecía observarla. El ara sintió que su conciencia se desvanecía. La imagen de la criatura,
su rostro cubierto de sangre, sus ojos rojos fijos en ella. Era lo último que veía mientras la oscuridad, una oscuridad más profunda y permanente, comenzaba a envolverla. Sus párpados se cerraron, pero en el último momento, justo antes de que la inconsciencia la reclamara por completo, sintió un roce. Un toque helado y ligero sobre su mejilla. Una caricia macabra que le erizó el alma. Y escuchó de nuevo la voz, ahora más cercana que nunca, justo al lado de su oído. Bienvenida, Elara. El rito está por comenzar. Y la sangre, nuestra sangre, fluirá. El silencio era absoluto, un sudario pesado que sofocaba cualquier sonido, cualquier eco del horror que había ocurrido. Los ojos de Elara se abrieron con dificultad, luchando contra una oscuridad persistente que parecía aferrarse a sus párpados. Su cabeza palpitaba, un dolor sordo e insistente que reverberaba con el pulso frenético que martilleaba en sus sienes. Un frío húmedo y penetrante invadía el aire, calando hasta sus huesos, recordándole las profundidades cavernosas que ahora habitaba. Su visión estaba borrosa al principio, imágenes fragmentadas danzando en la periferia, antes de coalescer lentamente en la vista familiar, aunque aterradora, de ásperas paredes de piedra. Yacía en el mismo suelo frío e implacable donde el padre Tomás había caído. El sabor metálico de su sangre aún flotaba pesado en el aire, un cruel recordatorio de su brutal final. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, un sonido que se sentía ajeno y pequeño en el vasto vacío. Su memoria, un mosaico destrozado, comenzó a recomponerse, cada pieza un fragmento de terror. La criatura. Tomás. La sangre. La voz. Recordó las últimas palabras, bienvenida, Elara. El rito está por comenzar. Y la sangre, nuestra sangre, fluirá. El pánico, frío y agudo, la invadió. Intentó levantarse a tientas, pero sus extremidades se sentían como plomo, pesadas e insensibles. Sus músculos gritaron en protesta, una profunda debilidad la invadía. Se apoyó en el suelo con manos temblorosas, logrando finalmente incorporarse contra un pilar tosco, su respiración agitada en jadeos irregulares. Sus ojos se movieron salvajemente por la cámara, buscando cualquier señal de la entidad monstruosa. El débil haz de la linterna caída aún perforaba la penumbra. Un centinela débil que proyectaba sombras largas y danzarinas que se estiraban y retorcían en formas monstruosas. Pero la criatura se había ido. El espacio donde el padre Tomás había estado, vacío. ¿Tomás? ¿Tomás? Su voz se quebró, apenas audible. No hubo respuesta. Solo el silencio opresivo. Su mirada cayó sobre la oscura mancha en el suelo de piedra donde él había yacido. Un escalofrío más profundo que el aire frío de la cripta la envolvió. No solo se había ido, sino que había desaparecido. Totalmente, horriblemente. Esto no puede ser. No. Su mano instintivamente fue a su cuello, rastreando la piel donde la criatura había extraído sangre. No había herida. Ni dolor. Solo el recuerdo de ese toque escalofriante. La caricia macabra. Se sintió tan real, sin embargo, su piel estaba intacta. ¿Fue un sueño? ¿Una pesadilla inducida por el miedo sofocante? Volvió a mirar la mancha de sangre en el suelo. No, esto era real. Tomás era real. El monstruo era real. El miedo era real. Un nuevo sonido, débil pero distintivo, rompió el silencio. Un goteo suave y rítmico. Parecía provenir de lo más profundo de la cámara, más allá del alcance limitado de la luz de la linterna. Un instinto preternatural, un miedo primordial, le dijo que no investigara. Pero otra parte, una chispa de esperanza o quizás solo una incredulidad obstinada, la impulsó a buscar respuestas. Se levantó del pilar, sus piernas temblorosas bajo ella. Cada paso era un esfuerzo monumental, su cuerpo gritaba en protesta, un letargo extraño la arrastraba. Recuperó la linterna, su carcasa metálica fría contra su piel. El haz, aunque débil, ofrecía una pizca de consuelo, cortando la densa oscuridad. A medida que se acercaba a la fuente del goteo, el aire se volvió aún más frío, pesado con un aroma metálico y cobrizo que le revolvía el estómago.
La cámara aquí se abría a un corredor estrecho y sinuoso, tallado directamente en la roca. Las paredes estaban resbaladizas por la condensación, y un líquido oscuro y viscoso parecía brotar de las antiguas piedras. Su luz finalmente iluminó la fuente del sonido. No era agua, ni condensación, sino sangre. Gotas lentas y deliberadas de un líquido oscuro, casi negro, que caían del techo sobre una pequeña pila de piedra tallada. La pila en sí era antigua, adornada con símbolos inquietantes que ella no reconocía, pero que se sentían vagamente eclesiásticos, aunque retorcidos. Dios mío. La sangre era espesa, casi almibarada, acumulándose en la pila, reflejando la luz de la linterna como joyas oscuras. No era sangre humana. No del todo. Había algo más en su consistencia, su viscosidad casi antinatural. Sintió una náusea repentina y profunda. La habitación comenzó a dar vueltas. Su visión se nubló de nuevo, y sintió que se tambaleaba, su agarre en la linterna debilitándose. La debilidad no era solo por el miedo o el agotamiento. Era más profunda, más insidiosa. Justo cuando la oscuridad amenazaba con reclamarla una vez más, un sonido débil pero discernible llegó a sus oídos desde atrás, desde la dirección de la entrada. El roce de una bota, apenas audible, seguido de un suave y urgente susurro. «¿Elara? ¿Estás ahí?» Un sobresalto, pura adrenalina, recorrió las venas de Elara. La esperanza, cruda y abrumadora, la invadió. «Gabriel». El sonido de pasos apresurados resonó en la cámara de piedra. Una nueva luz, mucho más fuerte y constante que su propia linterna moribunda, cortó la penumbra, iluminando el corredor detrás de ella. El padre Gabriel apareció, con el rostro sombrío, sus facciones habitualmente serenas ahora marcadas por la preocupación. Era un hombre de estatura media, con una barba bien cuidada salpicada de canas, y ojos agudos e inteligentes que ahora escaneaban la cámara con intensa concentración. Sostenía una linterna táctica moderna y pesada, cuyo haz perforaba la oscuridad con sorprendente eficacia. «¿Elara? Por todos los santos, te he estado buscando. ¿Estás herida?» Él la alcanzó, sus ojos inmediatamente cayeron sobre la oscura mancha en el suelo, luego en la extraña pila llena de sangre, y finalmente, en el rostro ceniciento de Elara. «Gabriel. Tomás. Está muerto. Se lo llevó». «Lo sé. Encontré rastros. Y la sangre. Demasiada sangre». Bajó su linterna, cuyo haz iluminó brevemente el lugar donde Tomás había caído. Elara se dio cuenta con una nueva ola de horror de que Gabriel debió haber visto las horribles secuelas antes que ella. «¿Qué pasó, Elara? Sé que viste algo más. No solo la sangre. Una criatura. No era humano, Gabriel. Ojos rojos. Dientes. Chupó su sangre. Y luego me habló». Los ojos de Gabriel se abrieron casi imperceptiblemente, un destello de algo parecido a un reconocimiento sombrío pasando por ellos. Se arrodilló a su lado, revisando su pulso, examinando suavemente su cuello. «No veo heridas, pero estás muy pálida. Y tus manos están heladas. ¿Te tocó?» «Sí. Me tocó la mejilla justo antes de desmayarme». Dijo, «Bienvenida, Elara. El rito está por comenzar. Y la sangre, nuestra sangre, fluirá». «Nuestra sangre». Lo sabía. ¿Sabías qué, Gabriel? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me llamó?» «Elara, lo que viste, es lo que hemos temido durante siglos. Lo que las leyendas susurran en los rincones más oscuros del archivo secreto. Las leyendas de la sucesora. ¿Del papa que nunca fue?» «Exactamente. Pero la verdad es mucho más antigua. Y mucho más sangrienta. Lo que atacó al padre Tomás no es un simple monstruo. Es un vampiro. Pero no uno cualquiera. Es uno de los antiguos. Una entidad que ha residido aquí, bajo el Vaticano,
desde mucho antes de que la basílica se alzara sobre la tumba de Pedro. ¿Vampiros? ¿Aquí? Gabriel, esto es una locura. Elara, he dedicado mi vida a desenmascarar esta verdad. Los cardenales más antiguos, los guardianes de los verdaderos secretos, lo saben. La Iglesia no solo ha luchado contra la herejía y la incredulidad, también ha librado una guerra silenciosa contra una oscuridad muy real. Hizo un gesto hacia la extraña pila. Esto es un altar. Uno de los muchos. Y esa sangre, no es solo de Tomás. Es de todas las ofrendas a lo largo de los siglos. Y el ritual que la criatura mencionó, es la culminación de siglos de espera. La búsqueda del verdadero sucesor. El sucesor del Papa. ¿Pero por qué? No del Papa. Del antiguo. De la línea de sangre que debe heredar el poder. Un poder oscuro que la Iglesia intentó sellar aquí abajo. Un poder que se alimenta de la fe y la sangre. Hizo una pausa, su mirada fija en Elara, una profunda tristeza en sus ojos. Y tú, Elara, tú eres la pieza clave. Siempre lo has sido. Por eso te seleccionaron para esta misión. No fue casualidad. Tus talentos, tu linaje, todo te ha traído a este momento. Eres la sucesora de la leyenda. ¿Mi linaje? ¿Qué quieres decir? Mis padres eran arqueólogos. No tengo nada que ver con esto. Tus padres eran más de lo que crees. Y su muerte no fue un accidente. Creían que eras la clave para detener esto. Pero también te ponía en un peligro que no podían mitigar. Elara lo miró, una miríada de emociones luchando dentro de ella, miedo, incredulidad, traición. Un horror creciente. ¿Sus padres? Su accidente no fue un accidente. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. No tenemos tiempo, Elara. Este lugar está vivo. Y no estamos solos. Esa criatura volverá. O peor, ya nos está observando. Como si fuera una señal, un susurro débil, casi imperceptible, pareció flotar en el aire frío. Un sonido que no era del todo una palabra, sino una entonación escalofriante, justo al borde de la audición. ¿Lo oíste? Siempre nos escucha. Siempre nos ve. Pero no estamos indefensos. Necesitamos salir de esta cámara. Rápido. El fuerte haz de luz de Gabriel abrió un camino a través de la oscuridad, lejos del altar de sangre, hacia una parte más profunda y menos explorada del laberinto subterráneo. Elara, aún aturdida por las revelaciones, tropezó a su lado, su agotamiento luchando contra la adrenalina que corría por sus venas. Los corredores aquí eran más estrechos, el aire más denso, casi sofocante. Las paredes estaban cubiertas de tallas antiguas, intrincadas e inquietantes. Figuras con extremidades alargadas y ojos como brasas ardientes miraban desde la piedra, representando escenas de sacrificio y ritual. ¿Qué son estas cosas? Advertencias. Historias. Pero también, guías. Marcan el camino hacia el corazón de este culto. Hacia donde se encuentra el antiguo. Se movieron en silencio durante unos minutos, solo el sonido de su respiración agitada y sus pasos resonando suavemente en la piedra húmeda. El silencio no estaba vacío, sin embargo. Se sentía preñado de presencias invisibles, con una palpable sensación de malevolencia antigua. De repente, Gabriel se detuvo en seco, levantando una mano. Escucha. Elara aguzó el oído. Al principio, nada. Luego, un débil y rítmico sonido de rasguño, como garras sobre piedra, proveniente de algún lugar más adelante, justo en una curva del corredor. Era lento, deliberado y escalofriantemente cercano. ¿Es él? No lo sé. Pero no podemos arriesgarnos. Necesitamos un camino alternativo. Apuntó su linterna a una sección de la pared junto a ellos. Aquí, un bloque de piedra aparentemente sólido tenía un contorno débil, casi imperceptible, que sugería una puerta oculta. Hay un pasaje de servicio. Es estrecho,
pero nos dará algo de ventaja. Los que construyeron esto eran astutos. Presionó una serie de símbolos en la pared, murmurando una oración en voz baja. Con un gemido sordo de antigua maquinaria, una sección de la pared de piedra retrocedió lentamente, revelando un túnel estrecho y claustrofóbico más allá. Justo cuando el pasaje oculto se abrió, un gruñido gutural, lleno de rabia primigenia, brotó de la curva de adelante. El sonido del rasguño se intensificó, convirtiéndose en un frenético forcejeo. «Ahora. ¡Corre!». El ara se metió a toda prisa en la estrecha abertura, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Gabriel la siguió, girándose para volver a activar rápidamente el mecanismo de la puerta oculta. La losa de piedra volvió a su lugar con un gemido, sellándolos dentro del estrecho túnel, justo cuando un fuerte golpe resonó desde el otro lado. Ahora estaban sumidos en una oscuridad casi total. Gabriel había bajado su linterna para ahorrar energía y evitar llamar la atención. El aire en el pasaje era denso con polvo y el olor a tierra antigua. ¿Qué fue eso? La criatura. O una de sus mascotas. Los antiguos tienen siervos. Levantó su linterna de nuevo, su haz apenas cortando la opresiva oscuridad del estrecho túnel. Apenas era lo suficientemente ancho para una persona, obligándolos a moverse de lado, encorvados. Este túnel es un conducto de ventilación antiguo, o un pasaje de escape para los constructores originales. Debería llevarnos a una cámara más segura, con suerte. Se movieron lentamente, con cuidado, a través del espacio confinado. La claustrofobia era abrumadora, presionando a el ara. Cada respiración se sentía forzada, cada crujido de su ropa amplificado en un rugido atronador. Después de lo que pareció una eternidad, el pasaje se ensanchó ligeramente, conduciendo a una pequeña antesala circular. En el centro había una mesa de piedra toscamente labrada, y sobre ella, varios objetos cubiertos con una gruesa capa de polvo. Gabriel se movió inmediatamente hacia la mesa, el haz de su linterna barriendo los objetos. Había pergaminos antiguos, algunos desmoronándose al tacto, unas cuantas dagas rituales, sus hojas empañadas con lo que parecía sangre seca, y un pequeño diario encuadernado en cuero. Esto es importante. Estos son los registros de los primeros guardianes. Los que intentaron sellar al antiguo. Cogió con cuidado el diario, soplando el polvo de su cubierta. El cuero estaba sorprendentemente bien conservado. Anno Domini 325. El Gran Concilio de Nicea no solo estableció el credo. También selló la verdad de la sombra que mora bajo el monte Vaticano. El Sanguis Aeternus. La sangre eterna. Una entidad de poder incalculable, vinculada a los orígenes mismos de la fe. No puede ser destruida, solo contenida. Y su linaje, el sucesor Sanguis, debe ser purgado o reclamado. ¿Purgado o reclamado? ¿Qué significa eso? Significa que quien lleva su sangre, quien es el verdadero sucesor, debe ser sacrificado para contenerlo, o convertirse en su recipiente. Su extensión. Levantó la vista del diario, su mirada se encontró con la de el ara, una profunda desesperación en sus ojos. El ara, tú eres la sucesor Sanguis. La revelación golpeó a el ara como un golpe físico. Las palabras de la criatura, las revelaciones de Gabriel, los textos antiguos, todo convergía en una única y aterradora verdad. No era solo una víctima, no solo una observadora. Era el punto focal de este antiguo horror. No. No puede ser. No quiero esto. No puedo ser su recipiente. Lo sé. Y no lo serás. No si podemos detenerlo. Hay más aquí. Un rito final. El ritual de la ascensión. Necesita tu sangre para completarlo. Tu sangre es la llave, el ara. La que abre la puerta a su poder definitivo. Pasó las páginas del diario, su dedo trazando la escritura latina desvanecida. El ritual requiere no solo la sangre, sino la voluntad. La entrega voluntaria. O la coacción forzada, la ruptura del espíritu. No lo haré. No me entregaré. Lo sé.
Por eso te necesito. Necesitamos encontrar una manera de detener esto. De romper el ciclo. De repente, un zumbido bajo y resonante emanó de la propia mesa de piedra. Los pergaminos antiguos comenzaron a vibrar, y un tenue resplandor rojizo pulsó debajo de ellos. El aire se volvió más frío, cargado de una energía inquietante. ¿Qué es eso? Nos ha encontrado. El antiguo sabe que estamos aquí. Sabe lo que hemos descubierto. El resplandor rojizo se intensificó, proyectando sombras parpadeantes y demoníacas por toda la cámara. El zumbido se convirtió en un rugido pulsante, y los símbolos en la mesa de piedra comenzaron a encenderse, uno por uno, con una luz carmesí impía. Desde el centro de la mesa, un vórtice arremolinado de sombras comenzó a coalescer, retorciéndose y expandiéndose. Una voz fría y antigua, mucho más profunda y resonante que la que Lara había escuchado antes, resonó desde el interior del vórtice, pareciendo provenir de todas direcciones a la vez. Sus palabras, impregnadas de una antigua malevolencia, resonaron. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre, sacerdote. Y la sangre, el Ara, siempre encuentra su camino a casa. Una mano esquelética, imposiblemente larga y de garras afiladas, emergió lentamente del vórtice sombrío, seguida por un brazo, luego un hombro, y finalmente, un rostro demacrado y aterrador. Era la misma criatura, pero ahora, parecía más grande, más poderosa. Sus ojos brillaban con una luz roja infernal que proyectaba sombras largas y grotescas. No era solo un vampiro. Era algo mucho más antiguo, mucho más potente, un ser de oscuridad pura e inalterable. El antiguo. Es él. La mirada de la criatura, esos ojos rojos ardientes, se fijó directamente en el Ara, un brillo posesivo y hambriento en ellos. Su escalofriante susurro impregnó sus almas, el fin se acerca, pequeña sucesora. Y tu destino, es ser el puente. El inicio de una nueva era. La era de la sangre eterna. Gabriel, con un grito desesperado, arrojó una de las dagas rituales de la mesa hacia la criatura. Cruzó el aire, reluciente bajo la luz carmesí, pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, simplemente se disolvió en polvo en pleno vuelo, como si fuera devorada por la oscuridad circundante. Una risa baja y burlona, como el raspado de huesos, emanó del antiguo. Inútil. Nada mortal puede dañarme aquí, en mi dominio. Solo la sangre, o la traición de la sangre. La criatura comenzó a emerger lentamente de la mesa, su forma solidificándose, su presencia llenando la pequeña antesala con un peso insoportable de malevolencia. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si saboreara su miedo. Hay un pasaje detrás de ese altar. Espera mi señal. Gabriel agarró rápidamente un puñado de pergaminos desmoronados, murmurando rápidas invocaciones en latín. Parecía estar preparándose para alguna medida desesperada. La voz del antiguo era un susurro escalofriante que penetraba sus almas. Ven, el Ara. Abraza tu herencia. El poder que te aguarda es inmenso. La inmortalidad. El conocimiento de los eones. Nunca. El antiguo retrocedió ligeramente, un destello de genuina sorpresa en sus ojos rojos. No esperaba tal desafío. Luego gruñó, mostrando colmillos afilados, ingenua. Tu voluntad es una mota de polvo. Tu sangre es la marea. Con un rugido inhumano, el antiguo se lanzó hacia adelante, no hacia Gabriel, sino directamente hacia el Ara. Su velocidad era aterradora, una ráfaga de movimiento. Ahora, el Ara. Mientras los pergaminos estallaban en una ráfaga de luz antigua al impactar con la criatura, aturdiéndola momentáneamente, el Ara vio su oportunidad. Gabriel había señalado una pequeña grieta, casi invisible, detrás de la mesa de piedra. Con una oleada de adrenalina, se metió por ella, sintiendo como la piedra áspera raspaba su cuerpo. El pasaje era aún más estrecho que el anterior, conduciendo hacia una oscuridad total. Escuchó los gritos desesperados de Gabriel, seguidos de un crujido repugnante, y luego, silencio. Un silencio terrible y escalofriante. Gabriel. No hubo respuesta. Solo los ecos de su propio grito aterrorizado,
tragados por la oscuridad sofocante. Se empujó más profundamente en el estrecho conducto, sollozando, su mente entumecida por el horror. ¿Gabriel también? No sabía dónde iba, solo que tenía que seguir moviéndose, tenía que escapar. El aire se volvió más pesado, denso con polvo y el inconfundible olor a ozono. De repente, el pasaje se abrió a un espacio vasto y cavernoso. Pero esto era diferente a cualquier cámara que hubiera visto antes. Era enorme, una verdadera catedral tallada en la roca viva, pero retorcida y malformada. En el centro, una estructura colosal se alzaba, antigua más allá de toda comprensión, pulsando con una luz oscura y rojiza. Era una pirámide invertida, su vértice hundido en la tierra, su base extendiéndose hacia el techo invisible. Y cubriendo su superficie, pulsando al ritmo de la luz ominosa, había innumerables símbolos. Símbolos del Vaticano. Escudos papales. Llaves de San Pedro. Pero estaban distorsionados, corrompidos, entrelazados con las horribles y vampíricas runas que había visto antes. Y en la cima, bañada por la pulsante luz carmesí, se alzaba una figura. Alta, demacrada, su silueta claramente visible contra el ominoso resplandor. El antiguo. Y en su mano, sostenido en alto como un trofeo grotesco, estaba la forma arrugada y rota del padre Gabriel. La voz del antiguo resonó por la vasta cámara, llena de malicia triunfante, uno menos. Solo queda la novia de sangre. El antiguo arrojó el cuerpo sin vida de Gabriel al frío suelo de piedra con un desprecio casual, un mero juguete desechado. Elara observó, paralizada por el horror, las lágrimas corriendo por su rostro. Gabriel, su última esperanza, se había ido. La cabeza de la criatura se giró lentamente, sus brillantes ojos rojos se fijaron en Elara, quien permanecía transfixa en la boca del pasaje. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su antiguo rostro, revelando colmillos increíblemente largos y afilados. Su voz resonó, llena de una promesa aterradora: el rito final espera, Elara. Y tú, mi dulce sucesora, eres la clave para abrir las puertas al poder que dormita. Un terror profundo, hasta el alma, se apoderó de Elara. Estaba atrapada. Sola. En el corazón de un vasto, antiguo y malvado dominio. La sucesor Sanguis estaba aquí. El ritual final estaba a punto de comenzar. La luz carmesí pulsó más rápido, más brillante, iluminando las tallas antiguas y retorcidas que adornaban las paredes del cavernoso espacio. Cada talla representaba una escena horrible, figuras arrodilladas ante una deidad monstruosa, cálices rebosantes de sangre, sacrificios ofrecidos en nombre de un poder innombrable. Elara podía sentir el poder del lugar presionándola, sofocándola, tratando de romper su voluntad. La voz del antiguo resonaba en sus propios huesos, un susurro seductor que prometía poder, inmortalidad, un escape del dolor, si tan solo cedía. Pero en medio del terror, un destello de desafío, una brasa ardiente de resistencia, se encendió dentro de ella. El sacrificio de Gabriel. El legado oculto de sus padres. No podía rendirse. Todavía no. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, escanearon la caverna, buscando desesperadamente algo, cualquier pista, cualquier arma, cualquier escape. El clímax se acercaba. La confrontación final. Y ella estaba completamente sola. El aire en la caverna era denso, pesado, como un sudario de plomo y éter. La luz carmesí, que pulsaba con la cadencia de un corazón moribundo y a la vez resurgente, teñía cada sombra con una promesa de tormento. El cuerpo inerte de Gabriel, arrojado sin piedad, yacía como un macabro recordatorio de la futilidad de la resistencia, de la inevitabilidad de la noche. Elara observaba, la garganta apretada por un nudo de terror tan vasto que parecía consumir todo el oxígeno de sus pulmones. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, ya no eran capaces de producir más lágrimas. Solo el seco y abrasador escozor de una pena inimaginable. Gabriel. Su única esperanza, su ancla en la locura, se había desvanecido. Se había ido para siempre. La criatura, el antiguo, cuyo nombre resonaría como Malachiel en los anales de la herejía, se irguió lentamente, su silueta alargada proyectando una sombra danzarina y grotesca en las paredes talladas.
Cada fibra de su ser exudaba una antigüedad que desafiaba la comprensión humana, un poder que había bebido de fuentes prohibidas y olvidado la piedad. Sus ojos, brasas de un rojo antinatural que ardían en la penumbra, se posaron en Elara. No había odio en esa mirada, ni rabia, solo una fría, depredadora anticipación. Una sonrisa, lenta y escalofriante, se extendió por su rostro demacrado, revelando colmillos que eran más cuchillas que dientes, un secreto ancestral de sangre y poder desvelado. Ah, Elara, mi dulce y obstinada Elara. No más llantos, por favor. Tus lágrimas son un desperdicio de esencia que pronto me pertenecerá. La voz de Malachiel era un susurro gutural, como el roce de huesos secos, pero con una resonancia que vibraba en el tuétano de Elara, acariciando sus miedos más profundos. No era un sonido de un ser vivo, sino de algo que había trascendido la vida y la muerte, habitando un reino de eterna sed. Gabriel fue un estorbo necesario. Un peón en un juego que él nunca comprendió. Su sacrificio, aunque insignificante para mí, quizás te sirva de lección sobre la inutilidad de la resistencia. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elara, pero en el fondo de su corazón, esa brasa de desafío, nacida del dolor y la desesperación, se negaba a extinguirse. Recordaba las palabras de su padre, las crípticas advertencias, la historia de una línea sanguínea destinada a proteger o a caer. ¡Monstruo! Has matado a un inocente. Esto no te saldrá gratis. La voz de Elara era apenas un hilo, temblorosa, pero con una inesperada chispa de furia. Sus puños se apretaban, sus uñas marcando la palma de sus manos. La visión del cuerpo de Gabriel la impulsaba, le inyectaba una furia que desplazaba momentáneamente el terror. ¿Inocente? Querida, la inocencia es un lujo que este mundo, y menos aún este lugar, no puede permitirse. ¿Y el costo? ¿Acaso crees que un ser como yo cuenta el precio en vidas humanas? La eternidad es mi moneda, el poder, mi objetivo. Malachiel dio un paso lento hacia ella, sus movimientos fluidos y sin esfuerzo, como una sombra que se desplaza sin fricción. La luz carmesí se intensificó, latiendo con mayor rapidez, como si respondiera a la proximidad del antiguo. El aire comenzó a zumbar con una energía invisible, pero palpable. Los intrincados grabados en las paredes, que antes parecían inertes, ahora parecían moverse. Las figuras retorcidas de devotos arrodillados y sacrificios ancestrales cobrando una vida macabra bajo el parpadeo de la luz. El rito final espera, Elara. Y tú, mi dulce sucesora, eres la clave para abrir las puertas al poder que dormita. Has sido llamada, elegida. Tu sangre es el último eslabón, la novia de sangre. Nunca. No seré parte de tu abominación. Prefiero morir. Elara retrocedió un paso, sus ojos escudriñando desesperadamente la caverna. Buscaba una salida, una arma, cualquier cosa. Su mirada se detuvo brevemente en el altar central, una enorme losa de piedra negra, salpicada de manchas oscuras que ella sabía eran sangre seca de incontables sacrificios. Sobre ella, un cáliz de oro envejecido, con incrustaciones de rubíes que reflejaban la luz roja, parecía esperar. Morir, una opción tan mundana, tan predecible. Y tan inútil. ¿Crees que la muerte te liberaría de tu destino? Estás ligada a esto, Elara. Tu linaje, la sangre de tus ancestros, es lo que te trajo aquí. Es lo que siempre te ha traído aquí. La voz de Malachiel, ahora más potente, comenzó a resonar por la caverna, un canto gutural que parecía emanar de las mismas piedras. No era un idioma que Elara pudiera entender, pero cada sílaba era un golpe en su pecho, una vibración que estremecía sus huesos. Una neblina rojiza comenzó a elevarse del suelo, serpenteando alrededor de los pies de Malachiel como serpientes de humo. El olor a metal y a algo más, algo antiguo y putrefacto, llenó el ambiente, mezclándose con el dulzor nauseabundo de la sangre. Este lugar, Elara, es el corazón de la verdadera fe. No la que se predica en las calles de arriba, sino la que se esconde bajo los cimientos del mundo. Una fe más antigua, más hambrienta. Tus padres lo sabían. Ellos intentaron protegerte de la verdad. ¡Qué ingenuos! ¿Mis padres? ¿Qué sabes tú de ellos?
La mención de sus padres hizo que la resistencia de Elara flaqueara por un instante. Una punzada de dolor y confusión se mezcló con su terror. Ellos le habían contado historias, sí, pero nunca la habían preparado para esta magnitud de horror. Tus padres, héroes ciegos. Guardianes de un secreto que jamás pudieron comprender en su totalidad. Pensaron que podían sellar las puertas, que podían proteger la novia de sangre de su propósito. Pero el tiempo es paciente, Elara. Y el destino, inquebrantable. Malachiel levantó una mano, sus dedos largos y delgados adornados con uñas afiladas como garras. De la punta de uno de ellos, una gota de sangre oscura y brillante se formó, suspendida un momento antes de caer sobre el suelo de piedra, donde chisporroteó y emitió un ligero vapor, como ácido. El rito es simple, mi querida. Tu sangre se unirá a la mía, y a la de los incontables que te precedieron. Se despertará el sacerdote durmiente, el verdadero papa de las sombras, quien ha esperado milenios bajo esta tierra sagrada y maldita. Los ojos de Malachiel brillaron con una intensidad febril. Su expresión, antes de fría anticipación, ahora mostraba un éxtasis casi religioso, una devoción retorcida a una causa ancestral. Y cuando el sacerdote durmiente despierte, el poder que él otorga, un poder que trasciende la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, será mío. Y tú serás su novia eterna, su ancla en este mundo, la matriz de sangre que garantizará mi perpetua dominación. ¿Estás loco? Eso es una blasfemia. Un sacrilegio. Elara sentía que el mundo se encogía a su alrededor, atrapada en un torbellino de locura y maldad. Pero en ese grito de desesperación, había también una fuerza latente. Su mirada se movió de nuevo, buscando, anhelando una debilidad, una pista. La luz carmesí, al pulsar, revelaba más detalles grotescos en las tallas, cadenas de cuerpos entrelazados, fauces abiertas que engullían almas, ojos huecos que parecían observarla desde la piedra. En una sección, una figura con una mitra de obispo, pero con colmillos y ojos de depredador, se arrodillaba ante una criatura alada de formas indefinidas. El sacerdote durmiente. Blasfemia, una palabra tan insignificante. Yo no conozco dioses, Elara. Solo poder. Y el poder que me espera es tal que los mismos cimientos del Vaticano temblarán. Las hordas de la noche emergerán, y un nuevo orden, una nueva era de sangre, cubrirá la tierra. Malachiel alzó sus brazos, y un coro de voces incorpóreas pareció unirse a su canto gutural. El sonido llenó la caverna, un lamento lastimero y a la vez triunfante que arañaba el alma. La niebla roja se hizo más densa, la temperatura descendió bruscamente, y los vellos de los brazos de Elara se erizaron. Elara vio cómo, desde las sombras más profundas de la caverna, comenzaron a emerger formas. Figuras esqueléticas, envueltas en jirones de antiguas vestimentas clericales, sus ojos vacíos brillando con un débil fulgor rojizo. Eran los antiguos sirvientes, los primeros fieles de Malachiel, reanimados por la energía del rito. Eran no muertos, pálidos y demacrados, con piel reseca pegada a los huesos. No se movían rápidamente, pero su presencia era abrumadora, un ejército silencioso que comenzaba a rodear el altar, formando un círculo macabro. ¿Qué son esas cosas? Mis fieles. Mis prelados de la noche. Han esperado pacientemente, generación tras generación, la llegada de la novia de sangre. Han velado por el sacerdote durmiente. Y ahora, su vigilia está a punto de terminar. Malachiel extendió su mano hacia Elara, una invitación, una orden ineludible. La neblina roja se acercó a ella, sus frías hebras como dedos espectrales que intentaban envolverla, inmovilizarla. Ven, Elara. Acepta tu destino. La inmortalidad te espera, un poder que supera el entendimiento. No serás esclava, sino reina. A mi lado, claro. Pero Elara no se movió. Su mente, a pesar del terror, se aferraba a un último hilo de esperanza. Recordó una de las historias de su padre, una que siempre había descartado como una mera superstición. El corazón de la luz. Un artefacto, un relicario oculto, que supuestamente guardaba la esencia de la primera fe, la fe pura, inmaculada. Él siempre le decía que si alguna vez se encontraba en el corazón de la oscuridad, debía buscar la luz más tenue.
Sus ojos escanearon frenéticamente los intrincados detalles del altar, de las paredes. Las tallas. Había algo, una discrepancia. En medio de la profusión de horrores y figuras retorcidas, había un patrón. Una serie de símbolos que no eran como los demás. Eran más antiguos, más simples, pero a la vez, irradiaban una sensación de verdad. El corazón de la luz. Susurró, apenas audible, pero la mirada de Malachiel se endureció al escuchar esas palabras. ¿Qué has dicho? ¿Una fábula para niños? No hay luz aquí, Elara. Solo sombras. Y en las sombras, yo soy el amo. Los ojos de Malachiel se fijaron en ella con renovada intensidad, una mezcla de curiosidad y fastidio. Elara sabía que había tocado una fibra sensible, una debilidad. La luz más tenue. Quizás no era un objeto físico, sino una idea, un punto de resistencia que Malachiel odiaba. Elara ignoró la neblina que ahora la rodeaba, lamiendo sus tobillos y subiendo por sus piernas. Su mirada se fijó en un punto específico en la pared detrás del altar, donde una de las tallas parecía diferir ligeramente. Era una figura de un ángel, pero no el típico ángel alado. Era un ser con 6 alas y múltiples ojos, una representación que su padre le había mostrado de niño como los guardianes originales. Pero en lugar de ser una talla en relieve, esta parecía ser una placa, ligeramente hundida en la piedra. Tú no eres el amo de todo, Malachiel. No aquí. Este lugar también fue sagrado antes de que tú lo corrompieras. Elara comenzó a moverse lentamente hacia la pared, sus pasos apenas perceptibles sobre el suelo de piedra. Los no muertos circundantes no la detuvieron, parecían inactivos, esperando las órdenes de Malachiel, o el clímax del rito. ¿Ingenua Elara? ¿Crees que un simple vestigio de la fe arcaica puede detener lo que he forjado durante milenios? Este lugar me pertenece. Cada piedra, cada sombra. La voz de Malachiel se llenó de un atisbo de impaciencia, un indicio de que Elara estaba estorbando su plan. Él no quería que el ritual fuera interrumpido, mucho menos por una mujer que desafiaba su poder con fábulas. Mientras Elara se acercaba, sintió una vibración diferente bajo sus pies, un eco de energía que no era la de Malachiel, sino algo más frío, más puro, pero silenciado, dormido. Era como si la piedra misma lamentara la profanación. Mis padres no estaban equivocados. Solo tú lo estás. Creíste que podías doblegarlo todo, pero el bien siempre deja una huella. Una semilla. Malachiel se rió, un sonido áspero y seco que erizó los pelos de la nuca de Elara. Semillas, de desesperación, quizás. De muerte. Ya es suficiente. Ven al altar, novia de sangre. El sacerdote durmiente te llama. Con un gesto de su mano, la neblina carmesí se lanzó hacia Elara con renovada furia, envolviéndola completamente. Era fría y asfixiante, pero no una sustancia real. Era una proyección de la voluntad de Malachiel, intentando paralizarla con el miedo. Elara sentía sus extremidades pesadas, su mente confusa. El terror regresó con fuerza, amenazando con aplastarla. Pero a través del velo rojo, sus ojos se fijaron en la placa del ángel de 6 alas. No había tiempo. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, Elara extendió su mano, intentando tocar el punto exacto en el centro de la placa. La neblina la ralentizaba, cada movimiento era una lucha. El altar, el cáliz, los no muertos, todo se distorsionaba en el velo carmesí. Malachiel, al ver su intento, rugió de furia, un sonido que hizo temblar la caverna. Los no muertos, como marionetas de hueso, comenzaron a moverse, avanzando lentamente hacia Elara, sus brazos esqueléticos extendidos. «Detente. Insensata. No sabes lo que haces». El rugido de Malachiel no era solo de ira, sino también de un atisbo de pánico, una confirmación de que Elara había encontrado algo de importancia. Esa pequeña chispa, esa verdad que él había intentado extinguir durante eones. Con un último esfuerzo, Elara estiró su dedo y lo presionó firmemente en el punto central de la placa. No había un botón, no había un mecanismo obvio. Era solo una presión. Al principio, nada.
solo la neblina, el terror, la aproximación de los no muertos. Luego, un temblor. No era el temblor inducido por el ritual de Malachiel. Este era diferente. Más profundo, más resonante. La caverna entera vibró. Un sonido grave, como el de una campana ancestral, comenzó a retumbar desde las profundidades, creciendo en intensidad. La luz carmesí comenzó a parpadear, a titilar, luchando contra una nueva luz que nacía. De la placa del ángel, una grieta finísima apareció, y de ella, un rayo de luz blanca y pura, deslumbrante, emergió, cortando la neblina carmesí como un cuchillo. La luz blanca se expandió rápidamente, disipando la oscuridad, haciendo retroceder la neblina roja. Los no muertos se detuvieron, sus movimientos espasmódicos, como si fueran alcanzados por una fuerza repulsiva. Algunos incluso cayeron, sus huesos desmoronándose en polvo al contacto con la luz. Malachiel rugió de nuevo, esta vez con dolor y furia. La luz blanca lo alcanzó, y él siseó, su piel humeando donde los rayos lo tocaban. Era una luz que lo quemaba, lo consumía, una antitética a su propia esencia oscura. Maldición. El corazón de la luz. ¿Cómo es posible que siga activo? El Ara sintió una oleada de energía fría y limpia recorrerla, disipando la confusión y el terror que Malachiel le había infundido. La luz blanca que emanaba de la placa no la dañaba, sino que la revitalizaba, como si fuera una transfusión de esperanza. La placa de piedra se abrió, revelando un nicho oculto. Dentro, un relicario simple, de plata envejecida, brillaba con una luz aún más intensa, el origen de la emanación. Era el corazón de la luz. El Ara lo tomó, su tacto era frío y consolador. El relicario era pequeño, pero su poder era inmenso. La luz blanca se intensificó, creando un domo protector a su alrededor, una barrera contra la oscuridad. Malachiel, ahora visiblemente debilitado, retrocedió, sus ojos rojos llenos de odio y sorpresa. La piel de su rostro, antes pálida, ahora estaba marcada por pequeñas quemaduras humeantes. Esto no es posible. Lo sellé. Lo neutralicé. Nadie debía encontrarlo. Mis padres sabían. Sabían que la oscuridad no puede sofocar completamente la luz. El Ara sintió un estallido de coraje. El relicario en sus manos era más que un objeto, era un símbolo, una conexión con la pureza que Malachiel aborrecía. La fe que él había intentado borrar, ahora se alzaba contra él. El suelo de la caverna comenzó a temblar con más violencia. No era solo la luz del relicario, era como si el mismo Vaticano subterráneo estuviera despertando, liberando su ira contenida contra la profanación. Las antiguas tallas en las paredes se agrietaban, el polvo caía del techo en pequeñas cascadas. El sacerdote durmiente. No. El ritual debe ser completado. Malachiel, desesperado, hizo un gesto hacia el altar. La energía carmesí del ritual se intensificó una última vez, buscando el cáliz. Los no muertos, a pesar de la luz, intentaron arrastrarse hacia el Ara, sus formas cada vez más frágiles. El Ara sabía que no podía detener a Malachiel solo con el relicario. Necesitaba interrumpir el ritual por completo, destruir el nexo de su poder. Sus ojos se fijaron en el cáliz sobre el altar, el recipiente de la sangre, el punto focal de la abominación. ¡No lo harás! Con un grito de desafío, el Ara corrió hacia el altar, el relicario en alto, su luz blanca rasgando la oscuridad y la neblina carmesí. Los no muertos se interponían, pero la luz del relicario los hacía retroceder o desmoronarse en polvo. Malachiel, viendo sus intenciones, se abalanzó sobre ella con una velocidad antinatural, un torbellino de sombras y garras. Su rostro se distorsionó en una máscara de pura rabia y malicia, sus colmillos brillando como dagas. La novia de sangre me pertenece. Este poder es mío. El Ara sintió un impacto brutal cuando Malachiel la interceptó, sus garras rozándole el hombro, dejando un surco doloroso pero superficial, protegido por la luz del relicario. Ella siseó de dolor, pero no soltó el relicario. Girándose con un reflejo desesperado, el Ara golpeó a Malachiel con el relicario. El contacto fue como el fuego para el vampiro. Él gritó,
Un sonido desgarrador y agudo que hizo temblar el aire. Una nube de humo negro se elevó de donde el relicario lo había tocado. Malachiel retrocedió un paso, sus ojos inyectados en sangre, furioso. Pero la luz lo repelía. Él era la oscuridad, y el relicario era la encarnación de la luz. Aprovechando la oportunidad, el ara se liberó de su agarre y saltó hacia el altar. Con un movimiento rápido y determinado, golpeó el cáliz de oro con el relicario. El impacto resonó por toda la caverna. El cáliz, un objeto de poder impío, se resquebrajó, liberando una sustancia viscosa y oscura, la sangre coagulada de incontables sacrificios. El líquido oscuro se derramó sobre el altar, chisporroteando y fumando al contacto con la luz purificadora que emanaba del relicario. Un grito atronador, más allá de lo humano, brotó de la garganta de Malachiel. No era solo furia, sino agonía y desesperación. No. Mi obra. Mis milenios de espera. La luz blanca del relicario estalló con una intensidad cegadora, consumiendo la sangre derramada en el altar. El suelo tembló con una violencia inaudita, las paredes se abrieron con crujidos macabros, y rocas masivas comenzaron a caer del techo. El sacerdote durmiente, la figura obispo vampiro tallada en la pared, se agrietó y se hizo pedazos, el poder que lo animaba disipándose en la luz. La esencia carmesí que pulsaba por la caverna se desvaneció, dejando una oscuridad densa, pero esta vez, una oscuridad natural, no infundida de maldad. Los no muertos que quedaban se desintegraron por completo, sus huesos reduciéndose a polvo y ceniza al instante. El eco de la campana ancestral se convirtió en un rugido de colapso. Malachiel se tambaleó, su forma distorsionada. La luz del relicario lo envolvía, quemándolo, consumiéndolo. Su piel se desprendía, su carne se desintegraba en motas de polvo negro. Sus gritos de agonía resonaron, llenos de un terror que nunca había mostrado, de un poder que se desvanecía. Esto no es el fin. No puedes borrarme. Soy eterno. Pero su voz se fue debilitando, transformándose en un siseo, luego en un susurro, hasta que fue absorbida por el estruendo de la caverna que se venía abajo. Malachiel, el antiguo, el papa de las sombras, se desintegró en un torbellino de cenizas y sombras, aniquilado por la luz que había desafiado por eones. El ara, aferrando el relicario, se dio la vuelta, el pánico renovado al ver el techo desplomarse sobre ella. Rocas enormes caían, polvo y escombros llenaban el aire, cegándola y ahogándola. La luz del relicario aún la protegía, creando una pequeña burbuja de seguridad, pero la estructura de la caverna era masiva. El colapso era inminente. No. Tengo que salir de aquí. El ara buscó desesperadamente una salida. El pasaje por donde había entrado parecía bloqueado. El suelo temblaba violentamente. Una enorme roca cayó, bloqueando su camino. Entonces, a través del polvo, vio algo. Donde antes estaba la placa del ángel de 6 alas, ahora había una fisura más grande, y detrás de ella, un túnel oscuro. No parecía parte de la caverna original, sino algo más antiguo, más críptico. Una ruta de escape que el corazón de la luz había revelado. Con el relicario aún en mano, el ara se lanzó hacia el túnel. Las rocas seguían cayendo, el estruendo era ensordecedor. Apenas logró escabullirse por la estrecha abertura cuando la caverna principal se desplomó por completo detrás de ella con un rugido final que sacudió la tierra. Cayó, resbaló, se arrastró por el túnel oscuro, sintiendo el suelo temblar bajo sus manos y rodillas. El relicario seguía emitiendo su luz, débil ahora, pero constante, guiándola. El túnel era largo y serpenteante, y parecía ascender. El olor a humedad y a tierra mojada reemplazó al hedor a sangre y antigüedad. Después de lo que parecieron horas, pero quizás fueron solo minutos, el túnel comenzó a ensancharse, y una tenue luz natural se hizo visible al final. El ara se arrastró hacia ella, desesperada por escapar de la oscuridad que la había envuelto. Emergió a una pequeña cripta olvidada, oculta bajo las ruinas de una antigua iglesia en las afueras de Roma, muy lejos del Vaticano. El aire fresco, aunque rancio por la humedad, era una bendición. La luz del amanecer se filtraba por una grieta en el techo, revelando telarañas y polvo acumulado por siglos.
El ara respiró hondo, temblando, las rodillas cediéndole. Se desplomó en el suelo frío, el relicario todavía apretado en su mano. Estaba a salvo, físicamente. Malachiel había desaparecido. El ritual había sido frustrado. ¿Pero a qué costo? Gabriel estaba muerto. Sus padres habían vivido y muerto bajo la sombra de esta guerra oculta. Ella había visto horrores que destrozarían la mente de cualquier mortal. El ara miró el relicario en su mano. Su luz ahora era apenas un resplandor, su energía agotada por la confrontación. Pero se sentía viva. Extrañamente, más conectada a algo. ¿A la verdad? A su propio linaje. Un dolor agudo la hizo gemir. Se tocó el hombro donde Malachiel la había rozado. La herida era pequeña, pero ardía. Y mientras la miraba, el ara notó algo inquietante. La herida no sangraba como una herida normal. El borde de la piel alrededor del rasguño parecía más pálido. Y había una punzada constante, una sed que no era de agua. Un escalofrío de una nueva clase de terror la invadió. ¿Había logrado Malachiel algo, aunque fuera pequeño, antes de su desaparición? ¿Había dejado una marca, una semilla de su propia oscuridad en ella? El ara se puso de pie lentamente, tambaleante. La pequeña cripta parecía ofrecerle un refugio temporal, pero el mundo exterior, el mundo que ahora sabía que era mucho más vasto y peligroso de lo que había imaginado, la esperaba. La novia de sangre. El linaje de los protectores, ahora quizás corrompido, o transformado. El corazón de la luz en su mano parecía susurrarle, no palabras, sino una comprensión. La batalla no había terminado, solo había cambiado de forma. Había salvado el mundo de Malachiel, pero a cambio, se había convertido en la guardiana de un secreto mucho más oscuro, un secreto que ahora llevaba dentro de sí misma. Se dio la vuelta y salió de la cripta, adentrándose en la débil luz del amanecer. La cicatriz en su hombro ardía. La sed, una nueva y extraña sed, comenzaba a crecer. La lucha contra la oscuridad acababa de comenzar. Y esta vez, la oscuridad podría estar más cerca de lo que jamás imaginó, latiendo en su propio corazón.